Entonces, el primer aspecto que vamos a tocar es el sistema del complemento. Ayer hicimos una introducción a cómo fuimos descubriendo el sistema inmune y también lo integramos dentro del contexto mayor de la respuesta inflamatoria y de la respuesta de curación de heridas. En este momento nos centramos, el complemento había quedado como una parte de la respuesta inmune innata, un mecanismo no específico, pero que se acoplaba con el sistema, con los anticuerpos, y en ese sentido compartía la especificidad de las inmunoglobulinas. El sistema es una cascada molecular que nos recuerda a la de la coagulación. Una molécula precursora que se activa y activa una segunda molécula que activa una tercera molécula, y al mismo tiempo hay un balance muy importante de moléculas inactivadoras para evitar que la respuesta se desfase y vaya más allá, ¿no? Entonces, tenemos distintos aspectos. La característica general del sistema del complemento es que es un sistema multimolecular que va a amplificar la respuesta inmune en una forma inespecífica por sí misma, aunque con cierto grado de especificidad de acuerdo al mecanismo en que se activa, y que va a tener dos grandes vertientes. Una, la unión a la célula de una molécula, un conjunto molecular que forma poros y que destruye a la célula o la bacteria, y por el otro lado una serie de moléculas solubles que se generan, que van a actuar como difusores y reguladores y amplificadores del mecanismo. Es importante, la cadena tiene esencialmente 9 componentes clásicos que se denominan de C1 a C9. Se puede activar por 3 vías y a su vez se ramifica en una vía local y una vía de difusión de las señales. Es muy importante también que la activación es secuencial, y si esta secuencia se altera, el efecto se puede perder. Entonces, sus funciones están esencialmente de microorganismos, de las células externas, aunque también de las células propias que están en la región y que pueden estar enfermas o que podrían estar eventualmente sanas. Eso también es un mecanismo muy importante de reclutamiento. Durante mucho tiempo fue el mecanismo mejor conocido de atracción de leucocitos al sitio inflamatorio, y además, con la cantidad de moléculas que se están generando, tenían una capacidad de multiplicar la respuesta inmune. De manera que unas pocas inmunoglobulinas unidas a la membrana activaban complemento, y este iba a generar una especie de nube alrededor de la zona que iba a actuar como atractante. Fue uno de los modelos donde se entendió la capacidad de las moléculas de atracción, que luego se ha expandido a muchas de las otras interleucinas. Como mecanismo de amplificación podría llegar al infinito, por lo tanto, deben actuar sobre ella muchos mecanismos moduladores, y a semejanza de la coagulación, prácticamente cada paso está regulado para poderlo controlar. Y dentro de esto, en algún momento veremos, por ejemplo, la secuencia de C5 y su degradación incluye moléculas activas, moléculas inactivas, moléculas que al inactivarse adquieren una segunda función y que luego se vuelven a inactivar, y así sucesivamente, y pequeños cambios tienen grandes efectos. Y desde luego, pues hay que tener en cuenta que la actividad del sistema del complemento tiene esencialmente 3 grandes condiciones. Primero está el sistema el complemento como el sistema de coagulación en salud. No nos enteramos de él, hay muchos precursores, los precursores están disponibles, quizá la activación sea mínima, se neutraliza rápidamente y no hay más que un efecto, digamos, basal, sin que se manifieste el proceso en términos generales. Ocurre luego una situación distinta cuando hay una enfermedad. En este momento entendemos enfermedad
en términos inmunológicos focales inflamatorios, que hay un punto focal donde hay un microorganismo, donde hay una toxina, donde hay un material extraño, y allí se activa, y viene todo un proceso en que primero genera una respuesta amplificada, luego a medida que se controla la situación se va apagando y termina por apagarse y regresar al estado basal. Y obviamente también, y desde el punto de vista médico, es lo que lleva a los intereses es y cuando falla el sistema del complemento. El sistema puede fallar por exceso, por deficiencia o por alguna alteración. Es decir, si hay una activación demasiado fuerte, puede haber un consumo excesivo y entonces hay la falta de los componentes porque precisamente se ha consumido todo. En otros momentos puede ser que no se active bien y entonces aunque está disponible, pues no hace nada. Y finalmente, también hay un pequeño grupo de casos donde la molécula es defectuosa o los genes que tendrían que estimularla o no funcionan. En este caso, si es una molécula activa y no está presente o no es funcional, simplemente pues no hay una respuesta suficiente. Y si lo que falla es una molécula reguladora, lo que puede haber es un exceso de respuesta. En todo esto, en cada una de sus moléculas, desde hace tiempo, se han determinado valores normales y hay formas de determinarlos para ver si las cantidades que hay y su actividad están correctas. Y un poco a semejanza de la coagulación, también los valores son variables dependiendo de si está en estado basal, si está en periodo activo o si hubiera alguna falla. El enfoque del complemento, su columna vertebral es básicamente, se describe sobre la vía clásica. ¿Qué quiere decir la vía clásica? Que inicia con la presencia de anticuerpos unidores de complemento. Los anticuerpos se han unido a la molécula antigénica, por lo menos dos de ellos, y particularmente la IgM sobre todo y la IgG son capaces de activar complemento. Se unen a C1, que es un complejo molecular, e interactúa con C2 y C4, y este conjunto, que es la parte de activación, activa una molécula que C3, se forma un conjunto que operativamente es una C3 convertasa. Esta parte a C3 en dos grandes componentes. C3b, que es una molécula muy grande, C3a, que es un fragmento más pequeño. C3b se mantiene unido a la membrana, en la cercanía de la membrana, mientras que C3a se difunde hacia el medio ambiente y sus funciones divergen. A su vez, C3 actúa como una convertasa de C5, parte la molécula de C5 en una forma parecida. Una molécula pequeña, C5A, y una molécula grande, C5b. La molécula grande permanece cerca de la membrana y va a ser clave para las respuestas locales. Y C5A tiene una historia muy entretenida como mensajero, como amplificador, pero como molécula soluble. De allí tenemos entonces que a partir del C5 activado, de C5b, a ella se unen en secuencia C6, C7, C8 y C9. Y en conjunto forman una estructura en forma de un cilindro hueco que se inserta en la membrana celular y corresponde a un complejo de ataque, porque al unirse a la membrana, la perfora. Al perforar la membrana, el líquido intracelular y el extracelular y los iones intra y extracelulares se mezclan rápidamente. Y pues si se acuerdan de las bombas de sodio y potasio y de calcio en la membrana celular, si la polaridad intra y extracelular se pierde, la célula simplemente deja de funcionar, termina por morir. Entonces,
este complejo de poro tiene una función de romper las células, literalmente, físicamente, y permite que salga el citoplasma y genera toda una serie de daños en cadena a partir de ese momento. Si la célula a la que se unió es una célula extraña o es un microorganismo, pues el efecto es bienvenido. Ahora, si la célula a la que se unió es una célula del propio cuerpo, entonces la célula que se destruye es del propio cuerpo. Si era una célula enferma que iba a morir, pues perfecto, bienvenido. Pero si era una célula sana, y bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces, es uno de los primeros sitios donde se documentó claramente que una respuesta inmune excesiva podía provocar un daño excesivo y un daño que fuera más allá de, de destruir o inactivar al agente patógeno. Es cuando se habló del efecto de la célula espectadora eh, o de la, que era una célula que estaba simplemente cerca, pero que dada la actividad que hay, y dada la afinidad de este complejo molecular por para unirse a la membrana y perforarla, pues sufría el efecto. Y esto fue lo que puso una alerta de que la respuesta inmune había que cuidar que no fuera excesiva. Entonces, eh, eso nos llevaba al daño por proximidad. El otro lado de la molécula son estas moléculas pequeñas de C3A y C5A que se liberan en el medio ambiente. Son moléculas pequeñas que van a irse difundiendo. A medida que se difunden y se alejan, se va reduciendo su concentración y su efecto se atenúa. Y a medida que se alejan, se encuentran con otras moléculas que son inactivadoras. Estas moléculas inactivadoras cortan a la molécula. En el caso, en el caso de esos dos mediadores, el corte principal es en el extremo terminal y que está formado por arginina. Al perder esa arginina en el extremo carboxiterminal, el efecto cae muchísimo. Y de ahí hay continúa el proceso. Pero entonces, dentro de esta secuencia general, que se ve muy bonita, algo extraño une los anticuerpos ya están presentes, se activa el complemento activa la C3, activa la C5 y activa el complejo molecular de poro que va a destruir a la célula, primer beneficio, y segundo beneficio es el reclutar a distintos leucocitos que estuvieran pasando por la zona o a cierta distancia, sea en el tejido, sea en circulación. Este es el esquema básico. En ocasiones nos conviene aumentarlo, hacerlo más óptimo. En otras ocasiones hay que vigilar el punto de la amplificación, es decir, sí, también se amplifica, pero si C5A y C3A nunca fueron neutralizados, la amplificación continuaría hasta el infinito y multiplicando cientos o miles de veces la respuesta inmune. Y si eso puede generar daño por proximidad en células propias sanas, se vuelve la pregunta biológicamente relevante: ¿cuándo se para? ¿Cómo se para? ¿Cómo se regula para que la respuesta no sea excesiva? Entonces, este fue uno de los complejos moleculares que al principio, pues con bolitas y esferitas y rectángulos o triángulos, nos venía muy bien, pero la morfología se fue conociendo, está muy refinada, y ahora se conoce prácticamente la estructura tridimensional de las moléculas. Básicamente el punto es este: por un lado, en la vía clásica, a un determinante antigénico contra el cual ya hay presencia de anticuerpos, los anticuerpos se unen. Si se unen anticuerpos dobles, o en el caso de IgM quíntuples, es muy fácil que en el otro extremo, los extremos AB, se unan con una molécula de C1 y esto echa a andar un mecanismo. Interactúa con el complejo C2 y C4 para que actúen sobre la C3
que a su vez, activada, se parte y se convierte en la mediadora de C5, junto al formar el complejo. C5 a su vez también se parte, C5b se pega y esto actúa como el ancla para unir C6, C7 y C8. Y esta molécula va a formar un conjunto que forma el poro y finalmente es el elemento que destruye. Se necesitan todas ellas para poder actuar. No se necesita C3 dentro del complejo, pero sí es la molécula clave que enlaza toda la respuesta. Sin embargo, se vio que estas moléculas también podrían activarse de una forma independiente de anticuerpo. Entonces, si cuando hay un anticuerpo forzosamente hay un antígeno y hay una especificidad, cuando la inactivación es indirecta, esa especificidad no lo es tanto. Podremos considerarlo como inespecífico. Y entonces esto se llamó la vía alterna de activación. Entonces había durante mucho tiempo que había dos vías, una dependiente de anticuerpos, la otra independiente. Esta se llama la vía alternativa, C3 se activa, son quizá moléculas de superficie de microbios las que la activan directamente, es una señal externa, a diferencia del anticuerpo que es una señal interna. Y finalmente también se descubrió una tercera vía, que es la vía de las lectinas, que es capaz de reaccionar a partir de ciertas moléculas, activa C4 y se activa C1, en fin, se van activando estos en cascada hasta llegar al punto clave que es la transformación de C3 en C3A y C3B. En la molécula continúa C3B, que se va a formar un conjunto de ataque que va a activar C5, C5 nuevamente es la parte clave, y luego todo el complejo de poro. En la vía alternativa entran algunas moléculas distintas, como son el factor D y el factor B, y la properdina, que también le dio su nombre al sistema. Y entonces, finalmente, esta molécula C3 se parte, una C3 grande, como habíamos dicho, y una C3A que parte en solución, que se designó como anafilotoxina porque tenía la propiedad de generar una respuesta del tipo alérgico, y también como un quimioatractante porque tenía la propiedad de atraer. Luego se vio que su efecto anafilotóxico es importante, el quimioatractante no depende tanto de ella, sino de C5A, pero C3A y C5A se consideraron durante mucho tiempo moléculas prácticamente equivalentes con las mismas funciones, son muy parecidas, pero sí en cierto momento hay diferencias que pueden ser críticas. Entonces, a medida que integramos esto, pues al principio la cadena era muy sencilla, había que aprenderse 9 moléculas, luego el mecanismo se fue complicando con las vías alternas y se fue complicando con los reguladores. Básicamente la secuencia básica, por la vía clásica, es la presencia del anticuerpo, la activación de C1, C4, C2, la activación de C3, la división de C3 en C3A y C3B, y la activación de C5, la unión de C5B a la membrana blanco, que idealmente debe ser un microbio o una célula invasora. Esto formaba el complejo del poro, y muchas de estas eran moléculas estimulantes. Una vez se había ocurrido la perforación, la bacteria o la célula podía morir, pero aparte de eso, si ven aquí, tanto el poro en superficie, las moléculas del poro,
como las moléculas solubles, C3A, CC5A especialmente, formaban una nube que se iba difundiendo a partir del foco de la inflamación y actuaban reclutando macrófagos y eventualmente también los linfocitos, pero sobre todo el macrófago a su vez era una serie de señales que iban de las moléculas del complemento que ya por sí son muy eficaces, sino de las señales de amplificación secundarias generadas por los fagocitos y por y por los linfocitos. El modelo, no para funcionar, para entenderlo, no necesitaba más que estas moléculas de, de la cascada del complemento, en el cual había una secuencia que iba al complejo de poro y había otra que iba a actuar como señales de difusión y reclutamiento, nos permitía entender todos los fenómenos biológicos. Células y distintos mediadores y distintas señales de complementación que fueron haciendo el modelo más complejo y también se fueron generando señales para inactivar a las moléculas. En cierto momento, destruida la célula, el complejo se puede liberar. ¿Y qué pasa con este complejo? Si se inactiva, deja de ser un problema. Si se mantiene activo y se inserta en otra célula, la reacción podría continuar en mucha extensión y mucha intensidad y llegar a ser dañina. Entonces, uh, uh, cada vez que vamos conociendo más detalles, más aspectos, el modelo se va refinando, se va afinando, pero también se va complicando. Aquí, en esta diapositiva, aparece un diagrama de la molécula de C5. Es una molécula grande con varias regiones definidas. Una de ellas es la que se separa como C5A. La demás actúa como unidora de varias moléculas. Y aquí tenemos un ejemplo más de las interacciones en cascada. Entonces, ya viendo la forma de las moléculas, la forma en que se insertan, se ensamblan, todo esto ha sido un progreso enorme. Hay grupos de trabajo de investigación que han trabajado en el complemento ya prácticamente 50 años y hay muchas cosas que se han ido entendiendo y que nos han servido de referencia para entender lo que ocurre con otras moléculas que actúan en forma de cascada o que actúan como mensajeros, pero siguiendo este mismo principio. Eso ya lo hemos tocado un poquito. La función lítica está básicamente por complejo de poro, que se ensambla, tiene una función de perforar bacterias, células propias alteradas, pero como mencionábamos, a las células espectadoras cercanas también las puede dañar. La otra función, que también es toda una telenovela, es el elemento de amplificación. Son esencialmente las ha descrito con dos funciones, anafilotoxina y quimiotaxina. En ella participan C3A, C5A. Sin embargo, por ejemplo, la historia del C5A es que encuentran una carboxipeptidasa en el suero, en la sangre, que le quita la arginina y le quita los últimos, si le quita solamente la arginina, pierde como 90% de su función de quimiotaxina. Normalmente pierde los 5 últimos aminoácidos y en ese momento pierde totalmente su función, pero mientras tanto, aquí tiene una función residual y permite, digamos, un efecto de activación. ¿Cómo esta secuencia C5, C5A y C5A sin los últimos 5 aminoácidos? Tiene muchísimo que ver con la coordinación de la respuesta, de la atracción de distintas células, de distintas estirpes, y realmente eso es conocido, no se los voy a detallar todo, pero hay muchas vertientes y muchas cosas, muchos conocimientos que han surgido a partir de aquí. Nuestro grupo durante
20 años estuvo trabajando con un factor de la amiba que protegía a la amiba, inhibiendo la respuesta inmune del huésped, que lo hacía inhibiendo la inflamación, y lo hacía en buena medida inhibiendo la respuesta a C5A y otras quimiotaxinas, de manera que los leucocitos podían detectar a la amiba y empezar a ir hacia la amiba, y allí se detenían, pero allí se quedaban paralizados, no podían llegar hasta la amiba, por lo tanto no podían destruir a la amiba. Y creo que no se las puse, a lo mejor sale en el absceso hepático una zona de necrosis y luego un anillo de leucocitos que llegaban, se acercaban, pero que no podían seguir avanzando, porque aunque no se morían, el factor de la amiba no los mataba, pero sí los paralizaba. Y ese es solamente un ejemplo de cómo muchas cosas, muchos fenómenos biológicos, muchas enfermedades dependen de este proceso de esta cascada molecular y de alguna de sus moléculas. Casi cada una de las moléculas tiene toda su historia que contar, pero obviamente pues no podemos llegar con esto al infinito. Hay que desarrollar, el cuerpo ha desarrollado sistemas de desactivar y de inactivar. Es decir, por un lado evitar que se forme la molécula activa, por otro lado, si se ha formado la molécula activa, inactivarla rápidamente y degradarla para que no, su efecto no vaya más allá en tiempo o en distancia de lo que necesita hacer. Ahora, esto obviamente es un equilibrio dinámico en reposo, que es también un equilibrio dinámico en enfermedad y, y un equilibrio dinámico es un proceso aparente muy tranquilo, pero en realidad son procesos muy complejos. Y si hay una sobreestimación, una sobreactivación, también hay un sobreconsumo, y eso en cierto momento puede provocar que haya una deficiencia de la presencia de estos factores, por lo tanto se debilita la respuesta inmune al perderse el efecto atractor, luego se recupera la cantidad de material, de moléculas disponibles, se generan nuevamente los mediadores activos, aumenta la respuesta, nuevamente se consume, baja la molécula, y es toda una historia de sube y bajas que es difícil de controlar médicamente. También a la hora de hacer pruebas de laboratorio, una situación de una hiperactividad, esperamos que nos dé valores más altos de las moléculas y de las formas activas. Sin embargo, también hay, en la experiencia clínica, lo que se detecta muchas veces es una baja en la molécula porque ha habido un consumo acelerado. Fenómeno que también en la hemoglobina, en la coagulación se ha observado. Entonces, les hablé hasta ahora, perdón, de la función clásica de activación. ¿Cómo se regula? Y aquí tenemos todo un abanico. Tenemos moléculas que actúan en suspensión en la membrana y que actúan en la membrana. Cualquiera de ellas tiene acciones sobre distintos niveles, y a su vez tiene, bueno, puede ser activada por la vía clásica o no. Hay otras moléculas también que están en la membrana celular. Así las células propias se defienden un poco más. Las células extrañas y los microorganismos no tendrían por qué tener esas células reguladoras de membrana. Entonces, es un mecanismo complejo paso a paso. Rápidamente, en las ¿qué podemos encontrar como patología del complemento? Pues podemos encontrar las deficiencias moleculares. Es raro, pero tiene cierta frecuencia que alguna molécula es defectuosa, entonces los niveles son bajos, o
los niveles están, o la molécula es no funcional. Cuando la deficiencia es de activación, lo que podemos esperar es que, dependiendo del lugar donde se dé la afectación, el proceso se puede tener a ese nivel. Si lo que tenemos es que no estuviera C3, toda la respuesta se corta. Si lo que tenemos es que no hay C8, el complejo de poro no se puede formar y la parte lítica se detendría. Sin embargo, la parte de atracción, de quimioatracción, esa se puede desarrollar. En la imagen reversa la tenemos cuando hay deficiencias de las moléculas que se encargan de inactivar a las moléculas, y en este caso la manifestación clínica se convierte más bien en una sobrereacción. Y hace un momento hablábamos de los posibles desbalances por consumo, por aporte rápido, en fin. Entonces, si eso es el esquema general, luego podemos tomar un poco de valoraciones. Es si el sistema del complemento no funciona, ¿nos morimos o no nos morimos? ¿Es un sistema vital? En realidad no lo es, pero si es un sistema muy eficaz y no está operativo, entonces la respuesta inmune se puede volver mucho menos eficaz. Tenemos 3 días de ingreso, eso le da una buena posibilidad de que si una vía falla, la otra lo corrija. Y tenemos 2 efectos de salida que además van a estar apoyados, es decir, las señales de estimulación solubles no son únicas, son por lo menos C3A y C5A y alguna otra, y además las células que se van acercando, macrófagos, en fin, generan otra serie de señales. Y en el complejo de poro, si cualquier cosa falla, no se podría destruir a la bacteria, pero si llegan macrófagos, tienen sus propios mecanismos para poderla, poderla destruir, y eso nos da una respuesta de que, siendo un sistema muy eficaz, no es vital, no tanto porque su función, si se pierde, sea catastrófico, sino porque el sistema inmune ha desarrollado sistemas complementarios para que si una vía no es la más funcional, haya formas de sustituirla y de reemplazarla, ¿no? No voy a entrar mucho en los siguientes aspectos, pero son preguntas que han sido motivo de la investigación del grupo, de los grupos que trabajan complemento, y nos podríamos preguntar cuál fue la primera vía, es decir, unida a anticuerpos, o fue la vía class independiente, o en ese sentido, lo más posible es que la alianza entre anticuerpos y complemento haya sido tardía, pero bueno, hay una historia larga. Y una pregunta sería, ¿y cómo fue la evolución? Sobre todo si asumimos un aspecto aleatorio, para acoplar el FC de la inmunoglobulina con los receptores del complemento. También nos podemos preguntar si es realmente inespecífico, dado que por lo menos la parte que es desencadenada por anticuerpos unidos a antígenos tiene cierto grado de especificidad. Si es inmunidad innata o adquirida ambas, es una discusión un poco que nos podría entretener. Se le considera como parte del sistema innato, no solo porque, digamos, es en principio inespecífico y es un sistema molecular no distinto de los anticuerpos, pero sí trabaja en función, en colaboración con la respuesta adquirida. Y uno de los aspectos importantes que han motivado el estudio del complemento es que en autoinmunidad, mucho del daño, por ejemplo, el daño renal, cuando se depositan los complejos inmunes, antígeno, anticuerpo en el riñón, en la membrana glomerular, es la activación del complemento y genera una buena parte del daño.
Entonces, en el sentido de autoinmunidad, a veces hay que controlar al complemento porque falla en sí o porque la respuesta inmune que se está generando lo activa y entonces hace lo que sabe hacer. Complejos de poro, destrucción de células y multiplicación de la respuesta. Y en un caso en que eso no es conveniente, pues es una dificultad. Por lo tanto, digamos, el enfoque médico tiene que tener en cuenta el cómo modular su consumo, que no falte, que no sobre, que actúe en el momento en que debe actuar y que se pare cuando no. Afortunadamente, en la gran mayoría de los casos, los mismos mecanismos de control molecular que tienen lo hacen, permiten mantenerlo bajo control. Bueno, hasta aquí complemento. Esta es una presentación, hoy fue una presentación más tipo clase, con las cosas un poquito en el orden de aparición y las implicaciones. ¿Alguna duda o pregunta en particular de complemento en este momento? Juan Antonio, hay una pregunta, ¿Sí? te la leo. Dice, la función de C3b como opsonina no suele ser suficiente para que la respuesta inflamatoria se desarrolle y no sea necesaria la función del CAM. Bueno, en principio podría ser suficiente. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, el sistema es más complejo y tiene sistemas complementarios. Entonces, decidir si le damos en cierto punto la medalla de oro o no, no tiene mucho caso. En el complejo de formación molecular sí es la parte central. Y creo que me perdí un poco por la pregunta. Era sobre C3A, C3b como opsonina, C3B como opsonina. que si era más importante del sistema de ataque a la membrana. Bueno, sí es importante, es clave y está en el centro de las... Es decir, si la quitas, prácticamente la secuencia se corta. Así que, bien, las dos respuestas, ¿no? Sí, sí es importante, es fundamental, pero al mismo tiempo en la vida real el cuerpo tiene mecanismos complementarios para poder actuar. Precisamente quizá el nombre del complemento viene en parte, sea señal en ese sentido, ¿no? No es el sistema vital, sino que es un sistema, según nosotros, complementario de apoyo. Ok, de acuerdo. A mí me gustaría nada más enfatizar algo, Juan Antonio, de la importancia del complemento en algunas enfermedades hematológicas. Por ejemplo, una enfermedad que particularmente para nosotros como hematólogos influye el complemento es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Este es un trastorno clonal, pues viene desde la célula madre, donde la célula madre pues no se conoce cuál es el origen, algún trastorno pues epigenético, sabemos que hay un disturbio y que produce, hematológicamente produce una pancitopenia, aunque particularmente el término hemoglobinuria es porque particularmente se identificó que en el glóbulo rojo había el defecto en una serie de moduladores del complemento, de ahí de un gen que viene en el cromosoma X, me estoy recordando, creo que se llama el PIGA, que modula, que era el responsable del anclaje de una proteína que era glicosil inosite. Ahorita se lo recuerdo.
y eso daba como deficiencia de dos reguladores del complemento que nosotros los identificamos como CD55, CD59. Entonces, ¿esto qué genera? Pues que la célula entre en lisis, particularmente, bueno, se identificó porque era el glóbulo rojo, pero no es la única célula que está afectada. Y se decía que aparentemente quien la describió originalmente, que porque aparentemente había un poco más de acidificación en la noche, digo, esa fue la explicación original, y era en la noche había hemólisis, ¿no? Por eso decían, hay hemólisis paroxística, no siempre, y era por las noches. Pero bueno, en realidad ya sabemos que es un trastorno clonal que produce pancitopenia, pero una de las explicaciones importantes y que nosotros como hematólogos identificamos es mandarle a solicitar las pruebas para identificar estos reguladores del complemento. Por eso es importante ese tema del complemento, porque tiene que ver, pues ya lo dijo Juan Antonio, en muchas enfermedades, por supuesto, en trastornos autoinmunes o deficiencias innatas o la función fisiológica que tiene particularmente en procesos infecciosos, pero también en enfermedades hematológicas. Incluso también, ¿Tendrá de olla? ¿Me vende uno, por favor? También incluso en el tema de cuando se hacen pruebas inmunomatológicas en banco de sangre, por ejemplo, la prueba de Coombs que se utiliza, bueno, pues algunos identifican, hay pruebas de Coombs, que es un antisuero puede ser policlonal, o algunos identifican inmunoglobulinas, algunos identifican complemento. Entonces, todas esas pruebas es importante saber la fisiología que nos acaba de ahorita mencionar Juan Antonio, porque eso nos ayuda a comprender muchos aspectos. Dice, a veces uno no sabe cuándo, pero cuando dice, bueno, ya recuerdo que el complemento, cómo se activa, cómo funciona, y uno puede tener el conocimiento. Nada más era hacer un poco un aporte a lo que tú ya habías comentado, Juan Antonio. Así que adelante si gustas proseguir, por favor. Sí, el complemento aquí se ha perdido un poco de atención últimamente, dada la explosión de los conocimientos de otras moléculas, por ejemplo, las interleucinas. Pero eso no quita que realmente haya toda una ciencia centrada en el complemento, en su función, en sus alteraciones, en cómo se distorsiona en enfermedades autoinmunes, en hematología en general, ¿no? Entonces, realmente es todo un universo y se podría hacer un curso de semanas y meses sobre el complemento, porque realmente no deja de ser importante, aunque no esté tan de moda como lo estuvo hace algunos años. Claro. Y ahora voy a ver si puedo entrar de nuevo con la siguiente presentación. Creo que sí. Bueno, parece que logré descifrar el misterio. Cambio de tema. Este es ahora una parte, va a ser una presentación un poco más breve sobre una pequeña mención a las inmunoglobulinas, a la forma, la estructura y al origen de la inmunoglobulina. Esta diapositiva la había presentado ya ayer. Y pues solamente tocar algunos puntos así, recalcarlos, ¿no? Habíamos visto la forma de Y. Perdón, Juan Antonio, nada más te faltaría ponerle en pantalla completa, en full screen, abajo. Ajá. Sí, es que luego me pierdo. Sí. Perfecto. Okay. Listo, ahora sí. Muy bien. Entonces, simplemente creo que de inmunoglobulina también todos la conocen los grupos. Su importancia, pues también está mucho,
y sus implicaciones llegan mucho más allá de lo que yo pueda tocar brevemente en este caso, en esta presentación. Y bueno, es un factor neutralizante en suero, que es una gamma globulina, tiene una estructura en Y, dos cadenas cortas y dos cadenas largas que están unidas por enlaces disulfuro, lo mencionamos ayer. Hay las 5 clases, ustedes las conocen, la IgG, que es la inmunoglobulina de el caballito de batalla, la IgM, que es la inmunoglobulina más antigua, que es el pentámero y que es el mejor unidor de complemento entre ellas, la IgA, que se encuentra o se puede encontrar en secreciones, la IgE, que se relaciona con la alergia, y la IgD, que se ha mantenido misteriosa. De todas ellas hay tipos y hay subtipos. En la IgG se hablan de 4 subgrupos, pero aparte de estos grandes grupos, cada cual y cada persona tiene pequeñas variaciones en su molécula de inmunoglobulina, y eso genera la posibilidad de respuestas antigénicas con ellos. Tocamos si la inmunoglobulina puede dividirse en dos partes funcionales en sentido longitudinal, también puede dividirse en dos partes funcionales en sentido transversal. La porción de arriba se llama FAB y tiene la función biológica. Aquí se une el antígeno, es una estructura aquí. Esto tiene una enorme variación y en cambio la parte de abajo se llama fracción cristalizable y es más constante, pero tiene la propiedad de unirse a los receptores, a distintos receptores en distintas células. Y de las características de la molécula abajo, simplemente tenemos allí toda una serie de fenómenos que dependen de esto. El primero lo acabamos de ver, es decir, la unión del FC con el complemento, con el complemento para la activación del proceso, hace que una molécula o un par de moléculas que se podían neutralizar 4 antígenos en una sola célula, pueda generar señales que permiten a miles de leucocitos llegar y destruir miles de bacterias. Dirigir o encauzar la respuesta inmune también es parte del factor FC, y esto tiene que ver con, por ejemplo, con la IgE, el envío en una dirección de un mecanismo alérgico, que todavía no acabamos de entender bien qué ventaja biológica tiene, pero alguna debe tener, dado que se ha conservado evolutivamente tanto tiempo. Y pues básicamente podríamos hablar mucho de esta estructura en forma de Y, de 4 cadenas. En algún momento, al hablar del origen de la inmunoglobulina, es importante también quizás situarla en un aspecto. Sí hay las inmunoglobulinas, que eran 5, pero también las podemos dividir en 2, con la IgM como la inmunoglobulina de primera generación. Molecularmente tiene que haber un cambio en los linfocitos, no molecularmente, sino genéticamente, una edición de los leucocitos para que pasen a producir IgG, IgA o IgE, lo cual es un proceso complejo y que resulta de alguna manera en una inmunoglobulina con más avidez y con mayor afinidad a los epítopos a los que se ha desarrollado. Es importante también el señalar que la parte variable es uno de los grandes problemas, de los grandes misterios que hubo en la medicina, y es esta. Es decir, nosotros tenemos anticuerpos, podemos hacer anticuerpos contra la salmonela, contra la amiba, contra quien sea, bichos que ya existían. Ahora, la pregunta que en cierto momento era simplemente un juego académico, pero que en este momento tiene su conversión vital, es, ¿podemos hacer anticuerpos contra el virus del SARS-CoV-2? Dicen, a ver, si es un virus nuevo,
de dónde habíamos tenido en la evolución, dónde habíamos adquirido la experiencia inmunológica para tener células que tuvieran y que produjeran anticuerpos contra este virus, un virus que no existía. Si vamos a la observación práctica, estamos discutiendo si los anticuerpos duran poco o duran mucho, pero sí hay producción de anticuerpos ante un virus que era relativamente nuevo o que es nuevo para los humanos. Bueno, es que a lo mejor el virus estaba escondido, ya lo habíamos conocido cuando perseguíamos dinosaurios o cuando los dinosaurios nos perseguían a nosotros. Pero con el desarrollo de la industria en el siglo XIX-XX, se generaron muchas moléculas y muchos compuestos que no existían en la naturaleza. Y sin embargo, el sistema inmune era capaz de generar anticuerpos específicos contra productos químicos, contra moléculas que no habían existido previamente en la naturaleza. La importancia de esto es simplemente la capacidad de poder responder a cualquier cosa nueva que el sistema encuentre. Si no fuéramos capaces de hacerlo, hace mucho que nos habríamos extinguido. En cuanto llegara un bicho nuevo, pobres de nosotros. Sin embargo, el cuerpo es capaz de producir anticuerpos, no contra moléculas que ya ha conocido durante millones de años, sino contra moléculas que no existían en la naturaleza hasta hace días, semanas o algunos años. Y eso realmente tiene un mérito enorme y una importancia enorme. De hecho, la supervivencia del individuo y de la especie depende de ello. Todo esto ha sido en cómo se genera la especificidad. Y aquí ha habido varias de las polémicas importantes. Hasta hace poco era el último refugio del lamarquismo evolutivo, es decir, que si los árboles tienen las hojas en alto, las jirafas tienen que crecer alargando su cuello. Bien, eso no es así, pero con las moléculas, los antígenos y los anticuerpos, pues lo más lógico era decir, es que llega el antígeno con la forma que tenga y el anticuerpo, como si fuera de plastilina, se moldea alrededor y luego con ese molde se reproduce. Sin embargo, eso no es así. Las leyes de la química no lo permiten. Y entonces, ¿cómo es que se genera esa diversidad? Y entonces, esto tiene mucho que ver con un proceso de edición génica que se ha desarrollado, donde al ir madurando los linfocitos, combinan varios peldaños, varios ladrillos, combinan una parte de la fracción constante, una parte de la fracción variable y una parte de la fracción hipervariable, y los combinan de manera que cada célula desarrolla su propio modelo de anticuerpo. Entonces, eso nos permite generar una diversidad enorme en una forma relativamente aleatoria. Ahora, ¿cómo hacemos para tener el anticuerpo correcto contra la bacteria o virus correcto? ¿Cómo hace el sistema inmune para que si hay una epidemia de virus de SARS-CoV-2, los anticuerpos sean contra SARS-CoV-2 y no contra Salmonella Typhi 2434? En ese sentido es donde entra la selección, no a nivel de las moléculas, sino a nivel de la selección de las células, y entra sobre todo los procesos que ocurren a nivel del timo. El timo tiene algo que parecería absolutamente absurdo en principio, y es que hay una gran proliferación de células en etapa embrionaria en el timo y el 90% de ellas terminan por morirse. Es decir, bueno, qué desperdicio, ¿por qué? No, tiene una función de ser y una función crítica. Y esto es, si se producen anticuerpos que no reconozcan a nada, pues ¿para qué los queremos? Y si se producen anticuerpos, sobre todo, que reaccionan contra lo propio,
nuevamente, todavía más, ¿para qué los queremos? Si van a unirse a glóbulos rojos y dañarlos, si van a unirse a la membrana renal, si van a unirse a la tiroides, a las neuronas, y destruirla, sería contraproducente. Hay una selección química que es clave para esto, y que no explica finalmente todo el proceso. Y simplemente, por ejemplo, otro fenómeno de patología que es el problema de los anticuerpos de la inmunización al RH, no deja de ser un cierto hereje dentro de las reglas que hemos hablado de la inmunología. ¿Por qué se producen los anticuerpos contra la sangre, contra el factor RH o el grupo sanguíneo AB0? Del embrión, es que es una molécula extraña, que es de bien el papá y no de la mamá. Sí, es un argumento lógico, pero es un azúcar y no una proteína. La mayoría de las proteínas, de los anticuerpos, van contra proteínas. Y el por qué tenemos esa célula, por qué no la eliminamos. Entonces, no deja de ser uno de los ejemplos de que en ciertas ocasiones ciertas células que no fueron filtradas pueden generar problemas. En el caso del RH, no es a la madre, sino es a las gestaciones siguientes. Y son cosas que nos obligan a ir teniendo en cuenta las características de las inmunoglobulinas, las leyes que regulan, etc. Sin embargo, tocando un pequeño punto adicional, ¿no les parece que las inmunoglobulinas son ya demasiado perfectas? Sí, pueden reaccionar contra cualquier antígeno que se presenta, pueden unirse por sus receptores a distintas moléculas clave y a distintas células clave, pueden actuar en secreción, pueden actuar en la sangre, pueden actuar en los tejidos, pueden actuar con distintos pHs, pueden actuar como mitades, pueden actuar en colaboración si encuentran antígenos cercanos. Entonces, ¿dónde surgieron las inmunoglobulinas? Bien, es que somos animales muy evolucionados, surgieron los animales más primitivos. Bien, eso es una verdad en parte. Muchos mamíferos tienen los 5 tipos de inmunoglobulinas. A medida que descendemos hacia abajo en el árbol filogenético, vamos encontrando inmunoglobulinas más primitivas, menos tipos de inmunoglobulinas, vamos encontrando más un predominio de la IgM o de sus equivalentes. Sin embargo, la historia se vuelve más compleja y es importante por lo menos hacer una pequeña mención en ese sentido, aunque normalmente hablamos de la Y y esto lo presentamos como una línea recta, y esto también, esta molécula tiene 4 dominios, esta tiene 2 dominios. ¿Qué son esos dominios? Son anillos de péptidos que están cerrados por enlaces disulfuro, y un primer dominio tiene es una dona junto con otra dona, junto con otra dona y junto con otra dona, más otras 2 aquí y otras 2. Esa estructura de un círculo, una dona peptídica unida por un enlace covalente, por un enlace disulfuro, es lo que determina la estructura de la familia y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Muchas moléculas que están formando parte de sobre todo en las estructuras de membrana y moléculas de adhesión, moléculas de interacción, de unión entre célula a célula, tienen características que las hacen agrupar en la superfamilia de las inmunoglobulinas, precisamente por sus dominios formados por anillos de peptídicos cerrados por
el ácido disulfuro. De manera que el árbol genealógico de las inmunoglobulinas, no a nivel evolutivo, sino a nivel molecular, tiene mucha relación con el amplio complejo de la superfamilia de las inmunoglobulinas, moléculas que se parecen más o menos, que tienen algunas de las funciones de las inmunoglobulinas, por ejemplo, en adherencia, en interacciones, y es un campo que también se está desarrollando y que es un campo importante de cómo poco a poco se van uniendo funciones hasta que llegamos realmente a la molécula de la inmunoglobulina, del anticuerpo, que no deja de ser una maravilla biológica. Y en mi comentario sobre origen y estructura de las inmunoglobulinas, lo termino aquí. Entonces, ¿dudas o preguntas sobre este pequeño paréntesis sobre las inmunoglobulinas? Parece que no, Juan Antonio. No, ok. Muy bien. Entonces, a ver, déjame ver porque esto es donde me pierdo. Para buscar la siguiente presentación mía, que era el artículo de un PDF. Pero no es este. Y no sé si estoy conectado o no. Sí. Sí, sí estoy conectado. Este es el correo que me enviaste, pero lo que yo necesito es... No, este es ahora... A ver, entonces no sé si me ven bien en este momento. Esto lo tengo que compartir la pantalla. En tu pantalla todavía se sigue viendo lo de la inmunoglobulina, el PowerPoint. El PowerPoint, sí. Eso me complicó ayer. Entonces, lo que tienes Entonces, que hacer es primero dejar de compartir, Juan Antonio, el sí. PowerPoint, dejar de compartir pantalla y luego volver a compartir el PDF si quieres incluirlo. Déjame hacer este pequeño. Entonces, este pequeño. Dejar de, esto es que no sé si es dejar Sí, de primero compartir la pantalla. vas a meter otro, exacto. Y ahora Ahí sí, ya compartes tu nuevo archivo, Juan Antonio. correcto. Entonces ahora busco de nuevo este, y ahora comparto y comparto